Bueno, pues buenos días, como ya os he dicho, hoy bueno, Eva nos va a instruir sobre un tema muy bonito que es la resiliencia, cómo va a ser fundamental, una pieza clave para poder salir, que es lo que estábamos comentando hace un momento ella y yo, ese miedo, ese tal y esa fuerza que tenemos que tener para abarcarlo todo. Comentaros que la sesión va a ser grabada y la vamos a colgar en la página web de AECTA, la Asociación de Consultoría de la Comunidad Valenciana, la patronal. Podréis acceder también a ella después, igual que la presentación, Eva, que nos harás llegar, para que la podamos colgar ahí y podáis visionarla cuando queráis. Bueno, a lo largo de la sesión vamos a poder participar, es una cosa que ahora nos explicará Eva, ¿vale? Muy chulo. No os hago spoiler, que si no, va a ser muy bonito. Y luego indicaros pues que tenemos el chat, como ya habéis comprobado todos, que ya habéis escrito, cuando acabe la sesión podemos preguntar ahí. Si tenemos muchas preguntas y ya se hace una hora un poco tarde, no os preocupéis, porque yo recopilaré todas las preguntas, se las hago llegar a Eva, ella contestará y yo os enviaré sus respuestas, o sea que no tengáis... Ay, se ha acabado el webinar, no puedo preguntar. Sí podéis preguntar. Y si esta tarde, tranquilamente, relajados, os ocurre una pregunta que no hemos podido contestar, pues la hacéis y se os contestará. Pues dicho todo esto, paso a presentar a nuestra ponente, aunque muchos ya la conoceréis, pero bueno. Eva Velasco Llopis, es CEO de Desarrolla, Gestión Emocional y Coaching. Es experta en inteligencia emocional, formadora, coach y asesora emocional. Máster en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Tel Aviv para profesionales y empresas, tanto en el ámbito público como privado y a nivel internacional. Bueno, pues dicho todo esto, yo desaparezco y me callo. Eva, todo para ti. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Eva. Muy bien. Bien, ¿hoy se me oye bien? Bien, ok. Una cosita que quiero matizar en cuanto a lo que ha comentado Carmen es que yo he pensado que la sesión, aparte de, como ella ha dicho, de instruiros sobre la resiliencia y demás, yo creo que al final esto de instruirnos tiene que ver un poco con todos, ¿no? Todos aprendemos de todos. Y a mí la gente que me conoce sabe que me gusta hacer las sesiones participativas. Entonces van a haber un par de momentos a lo largo de la presentación que yo os voy a pedir participar. Os voy a pedir que os impliquéis en esto. Porque, como hemos dicho, todo el lema de esta crisis del COVID es que de esta salimos todos juntos. Pues yo creo que de cualquier situación, todos juntos siempre aportamos más valor. Entonces habrá un par de momentos, tenéis cerca, si queréis, un boli y un papel, haré preguntas y me gustaría que a través del chat pudierais responder. Y bueno, Mari Carmen en algún momento dado abrirá el chat y dirá, pues mira, están reflexionando, están haciendo estos comentarios. Bien, a partir de ahí, de verdad, de corazón, os quiero dar las gracias a toda la gente que habéis habéis repetido en este webinar, que como sabéis, la semana pasada por problemas técnicos no se pudo hacer, os lo agradezco de corazón. Y la gente que os habéis añadido, pues también daros las gracias porque la verdad es que estamos ahora todos con el teletrabajo, con un montón de webinars, videoconferencias, etcétera, y a veces hacer un hueco nos cuesta. Así que mil gracias y espero que os sea útil la presentación que he hecho. Bueno, pues vamos a hablar de resiliencia. ¿Por qué me vino esta palabra a la mente cuando Carmen me dijo, oye, vamos a preparar algo que tenga que ver con el COVID para editar un webinar? Bien, yo creo que en primera persona esta palabra, incluso antes de saber qué significaba, la he tenido que utilizar en mi vida en diferentes momentos. Bueno, estadísticamente los expertos dicen que todas las personas tendremos a lo largo de la vida entre 2 y 3 eventos traumáticos. Entonces, bueno, yo no me atrevería a contar si han sido 2 o 3, pero sí que por lo menos un par de veces en mi vida he tenido que salir de situaciones bastante adversas y entonces sin conocer la palabra realmente, pues bueno, me he llegado a identificar con ella y pienso que es fundamental conocer lo que es y cómo practicarlo para salir de esta situación tan dura que estamos viviendo y que vamos a vivir y ver si podemos vivirlo de otra manera. A partir de ahí, el primer mensaje que me vino a la mente fue una cita de Abraham Lincoln, ¿vale? En un discurso que dio ya por el año 1865, que decía: los dogmas del pasado tranquilo son inadecuados para el tormentoso presente.
Y esta frase que he utilizado alguna vez me venía todo el rato, porque realmente estamos viviendo un tormentoso presente y estamos viendo cómo tenemos que aprender a cambiar de paradigmas, tenemos que aprender a cambiar y ver las cosas de manera distinta, de alguna manera incluso forzadamente. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué es la palabra resiliencia, porque quizás a lo mejor hay gente que lo ha escuchado, pero no tengo por qué dar por hecho que todo el mundo la conoce. De hecho, mi informático, cuando me ayudó a preparar los vídeos y meterlos en la presentación, me decía, pues yo no sé lo que es, yo me suena a trastornos, pero trastornos que puedo superar, pero no lo tengo claro. Entonces, ¿qué creéis que es la resiliencia? ¿Es una actitud vital? ¿Es una capacidad? ¿Es una forma de pensar? Pues todo ello. Bien, pues me fui a la Real Academia de la Lengua y lo que dice la resiliencia es la capacidad de un ser vivo. Uy, perdón. Es que me están molestando las cámaras de gente que está ahí como conectada. Vale, a ver un momento, por favor. Debéis apagar todos los micros Vamos, y debéis de que no apagar, leo por las... favor, todas las cámaras. Quiero decirte que No leo, vamos que no leo. apaguéis vuestras cámaras significa no que apaguéis la sesión, ahí ya la vais a ver, pero no se os verá a vosotros, con lo cual esto hace más fluido el audio, que algunos estáis diciendo, estoy perdiendo a veces el audio, a veces no veo. Es que todo esto ralentiza, ¿vale? Entonces, por favor, apagar todas las cámaras y silenciar todos los micros. Y esto nos va a ayudar a que sea un poco más fluido por el tema de la cobertura. Pero tenéis que apagar todas las cámaras para que en pantalla no se vea ninguna cámara. Muchas gracias. Ahora, Muy bien. Eva, es que yo Sí, solo veo tu gracias. pantalla. Sí, es que Gracias. estoy notando que la campaña, las diapositivas pasan lentas. Yo creo que Pasan es por lentas, eso. pero es por eso, porque está Sí, todo el mundo sí, conectado. Debéis de claro. apagar todas las cámaras y todos los audios. Y entonces fluirá un poquito mejor, ¿vale? Muy Muchas bien, gracias. muchísimas gracias a todos. Bueno, pues decíamos que la resiliencia, según la RAE, es la capacidad de un ser vivo de enfrentarse desde la adaptación a un agente perturbador o a una situación adversos. Y entonces, en términos psicológicos, por hacerlo más fluido, podríamos decir que tiene que ver con estos 4 puntos: con ser capaces de resistir frente a la adversidad, con superar situaciones difíciles, con reconstruirnos y con salir reforzados de esas situaciones. Es decir, no solamente es tener esa capacidad de resistir ante las situaciones adversas y superarlas, sino ir un poco más allá, salir reforzados y reconstruirnos. Tiene una mirada hacia el futuro. Por lo tanto, entonces estamos hablando de transformación, de la capacidad de transformarnos de una cosa a otra. De hecho, la palabra resiliencia, la gente que se dedica a la metalurgia, le sonará porque de alguna forma los psicólogos la cogieron de ahí. Tenía que ver también con la capacidad de resistencia de un metal a ser deformado para su transformación. Por lo tanto, tenemos que hablar de transformación. Y ahora es cuando os voy a pedir, vamos a pensar de cara a nuestras organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de organizaciones, de pequeñas empresas, de medianas empresas, de autónomos. ¿Son las personas las que tienen que transformarse para salir de esta crisis o son las organizaciones? ¿Qué pensáis? Podéis ir poniendo cosas en el chat, ¿eh? Mi punto de vista es que una organización realmente es un ente. Simplemente es un ente. Una organización es un sustantivo, es un ente que realmente no estaría presente si no hubiera personas que trataran de organizarse por procesos y que tendrían que organizarse para transformar en productos o servicios. Por lo tanto, sin las personas, una organización no existiría. De hecho, mi profesor, Itamar Rogoski, donde estudié este máster internacional, siempre nos decía, una organización son personas organizándose. Y desde luego que es así. En general, pensamos que para transformar cosas y cuando tenemos que superar situaciones difíciles, tenemos que poner una serie de valores y creencias o emociones en marcha. Y ahora lo que sí que os voy a pedir es esa participación. Ya veo que estáis participando mucho. Muchas gracias. Estáis diciendo la mayoría de vosotros que son las personas. Y efectivamente, por ahí va. Eso no quiere decir que la organización no tenga que poner de su parte, pero fundamentalmente si las personas no se transforman, la organización no se transformará tampoco.
vamos a hacer un ejercicio práctico, una dinámica, donde os voy a pedir participación, ¿vale? Tenéis aquí papel y boli o directamente lo ponéis en el chat. Os voy a pedir que penséis, os voy a dar 45 segundos para que penséis en alguna persona que conozcas a lo largo de tu vida, no tiene por qué ser a nivel profesional, puede ser a nivel personal, a lo largo de tu vida, que haya tenido una transformación, que la hayáis vivido o os la hayan contado, y qué valores o creencias o emociones tuvo que superar esta persona, ¿vale? Si no encontráis esa persona, porque no habéis tenido esa posibilidad, pensar en vosotros mismos. ¿Qué valores vais a tener que poner sobre la mesa para superar lo que nos viene? ¿Qué creencias o qué emociones? Muy bien. Prejuicios, miedo, apego aparecen por aquí. Miedos. Zona de confort. Fenomenal. Creencias limitantes. Bueno, este grupo está muy formado, ¿eh? Es un grupo romper viejos hábitos, miedo a perder zona de confort, aprender a salir de la zona de confort en la que nos empeñamos muchas veces, en no salir, efectivamente, sacrificio, muy bien. Todos esos valores son lo que las personas empezaron a creer que se puede, muy bien, Barcelona. Todas estas creencias son las que se tienen que superar, genial. Y entonces, ¿cuáles tenemos que poner sobre la mesa? ¿Con qué creencias tenemos que empezar a superar y a transformar? ¿Con qué tipo de creencias? ¿Con qué valores? Decisiones, muy bien, sobre ti mismo, desarrollar la confianza en uno mismo, genial. Perseverancia, confianza, resolutiva, capacidad resolutiva, generosidad, seguridad, empatía, valentía, muy bien, genial. Pues sí, seguridad, efectivamente, empatía, seguridad, confianza, comunicación con el resto, genial, genial. Bien, pues efectivamente, estas son las creencias y valores que vamos a tener que poner sobre la mesa para ser resilientes y transformarnos. Os voy a contar el caso, algunos de vosotros a lo mejor lo conoceréis, otros no. Este es un deportista valenciano, nacido en Moncada, David Casinos. David Casinos, que también ahora mismo se dedica a dar conferencias, es deportista olímpico. La historia de él es que a los 25 años se quedó ciego, ya con una edad, cuando ya tenía unos hábitos, tenía un trabajo estupendo en una multinacional, hacía deporte de montaña y era la persona más feliz del mundo. De repente, por una enfermedad degenerativa, a los 25 años se queda ciego. Y él lo que cuenta es que fue el momento más duro de su vida. Inicialmente cayó en shock, cayó en una depresión, como alguno de nosotros con este COVID a lo mejor estamos cayendo viendo lo que viene. Y entonces pasó su momento de duelo de unos meses, pero este hombre empezó a trabajar en la ONCE vendiendo cupones, hasta que un día le llamaron a través de una llamada que si quería entrenar con un equipo de discapacitados en deporte. Y él dijo que sí. A partir de ahí empezó a entrenar y empezó a pensar que podía llegar a ser paralímpico. Y en muy poco tiempo, con trabajo duro, como él ha comentado, llegó a eso, a ser profesional, a ir a los Juegos Paralímpicos. Ha ganado muchas medallas, lleva desde el 2000, creo, hasta el 2016, 4 medallas de oro, no sé cuántas de plata, hace lanzamiento de peso y de disco. Y él lo que ahora dice es que él no le gustaría volver a ver. Dice, no querría volver a ver, porque lo que me ha traído esta ceguera es ser deportista olímpico, es mi pasión, me ha traído conocer a mi mujer, me ha traído conocer y tener una hija a la que quiero y además estar ayudando a los demás. Con lo cual es un ejemplo de resiliencia bastante claro, ¿no? Y con todas estas cualidades que habéis dicho. Por lo tanto, un mensaje que a mí me gusta mucho de David es, si no encuentras tu camino, háztelo. Y ahora vamos a esto que parece muy sencillo, realmente no es tan sencillo. O sea, hay personas que, bueno, realmente son optimistas por naturaleza
de alguna forma ya genéticamente lo tienen, y con lo cual es más fácil. Estas personas ya tienen un trabajo ganado, ¿no? Pero realmente hay veces que no es así y tenemos que aprender a ser resilientes. Y por eso es importante conocer cómo funciona nuestra mente, porque al final todo tiene que ver con nuestra mente. Es que tiene que ver con esto que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces he querido mostraros un poco el funcionamiento, esta dualidad, estos dos polos, funcionamiento de nuestra mente en situaciones de estrés, ¿no? Y cómo el polo opuesto sería estar en calma, ¿no? O estar más en calma o en descanso. Es muy importante para trabajarnos la transformación, conocer cómo funcionamos. Si no tenemos ese autoconocimiento de nosotros mismos, será difícil también encontrar las soluciones. Vemos que en la parte derecha de la pantalla, pues lo que tenemos es, pues bueno, a una mujer subiendo escaleras para arriba. Yo creo que esto lo que he querido representar ha sido, pues antes del COVID. ¿Qué tipo de estrés tenían las personas antes del COVID? Bueno, yo cuando iba por las empresas entrenando, todo el mundo me decía lo mismo. Estoy estresadísimo, no puedo con todo, tengo 1000 tareas, no las acabo nunca, no puedo conciliar, mis jefes cada vez me piden más objetivos. Esa subida, esa escalada a querer tener éxito, ¿no? A querer ser los primeros. El mercado está ahí, tenemos que ser los primeros y eso nos hace ponernos a una velocidad de vértigo. Ese es el tipo de estrés que teníamos antes. Ese es el tipo de estrés que esta sociedad de alguna forma hemos tenido. Y eso también nos provocaba síntomas físicos de alguna manera. Pero luego tenemos otro tipo de estrés, que es el que tenemos en el lado izquierdo, en la calavera, que es el estrés del miedo, el estrés del pánico. Ahí nuestro cerebro conecta, bueno, pues de alguna forma como el cerebro de nuestros ancestros y el cerebro animal. Es decir, ahí se pone en marcha, tenemos en nuestro cerebro una piececita muy pequeña que se llama la amígdala, que está en el hipocampo, que de alguna forma son esas emociones en las cuales nuestro cuerpo reacciona de manera inmediata. Y el miedo es la principal. Realmente siempre decimos que el miedo no es que sea una emoción mala ni buena. El miedo tiene que estar ahí porque es lo que nos ha hecho supervivir, o sea, sobrevivir durante todos estos años. Es una emoción que nos permite estar alerta. Es una emoción que nos permite ponernos en tensión para salir huyendo si nos vamos a ver atacados por un oso, por un león o por alguien que nos quiere atacar con una navaja. Realmente el miedo nos ayuda, igual que ayuda a los animales. Pero el miedo también nos puede bloquear. El miedo nos puede hacer tener bloqueos, parálisis y sobre todo imaginarnos cosas mentales que no van a suceder nunca. Es lo que llamamos sentirnos amenazados. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro, por las vivencias que tenemos, al final funcionamos ante un miedo que no es real, como si realmente nos estuviera atacando un león. Y entonces nos pone en marcha toda esta tensión y es cuando nos defendemos, cuando atacamos, cuando tenemos conversaciones donde lo que queremos es atacar al otro, es defendernos. Por lo tanto, esto también genera estrés, sentirnos amenazados. Yo sé que ahora hay mucha gente que tiene miedo a estar en ERTES, a que no le vuelvan a llamar o a perder un trabajo, tienen miedo a no poder los comercios a abrir la persiana ganando, o tenemos miedo a que nuestros negocios ya no vuelvan a facturar, que de hecho no sabemos si van a volver a facturar, lo mismo que el año pasado. Tenemos amenazas. Si nos quedamos ahí con todo este discurso mental, vamos a tener una serie de emociones que ahora veremos y que os voy a preguntar. En el otro polo tendríamos al niño. ¿Por qué ponemos aquí un niño, este bebé, esta cabecita? Porque es el descanso, ¿no? Porque el niño no tiene todavía nada en la mente. Cuando nacemos estamos libres de pensamientos, solo tenemos las funciones primarias: respirar, comer, dormir, nuestras necesidades biológicas. Como mucho, si tengo hambre, de forma instantánea, como los animales, lloramos, ¿no? Hacemos, pero es todo muy primario. No tenemos todavía el cerebro pensante, por lo tanto, los niños están más calmados. Los niños los vemos que duermen muchísimo, excepto cuando tienen una necesidad y llaman la atención. Pues en ese equilibrio es donde tenemos que movernos, intentar estar más equilibrados mentalmente para poder trabajarnos las habilidades que vamos a necesitar para ser resilientes. Con lo cual, podríamos decir que nos movemos en estos tres niveles. Cada vez está más demostrado y no hay discusión que en función del estado mental que yo tenga, de las creencias que tenga o de los pensamientos, voy a tener un tipo de emociones. Y eso me va a provocar unos síntomas físicos, pero además también conductuales. Si yo os pregunto ahora, venga, ya os pido otra vez participar, que lo estáis haciendo fenomenal. En este COVID, en este confinamiento que ya llevamos 2 meses en casa, ¿qué tipo de emociones hemos tenido? ¿Qué tipo de emociones?
¿Cuántos han tenido emociones de ansiedad, de desesperación, de angustia, de miedo? A ver, ¿qué tipo de emociones? Certidumbre, tristeza, muy bien. Hartazgo, ansiedad, muy bien, desasosiego, angustia, rabia, apatía, efectivamente, agobio, incertidumbre, efectivamente, preocupación. Estas son la mayoría de emociones que hemos tenido. Bien. ¿Y síntomas físicos? ¿Qué síntomas físicos habéis tenido o tenéis? Bueno, muchísima impotencia, dice. Es verdad, yo también en muchos momentos he tenido muchísima impotencia. Insomnio es un síntoma físico, efectivamente. Dolor de espalda, cansancio. Ujú. Pérdida de apetito. ¿Alguien ha tenido pérdida de apetito? Dolor, desgana. Muy bien. Falta de respiración. No, hambre, dice uno. Uno sí, la ansiedad. Hay personas que les provoca hambre, evidentemente. Entonces buscas el dulce como un parche, ¿no? Buscamos el dulce, el chocolate, todas aquellas cosas que no nos van bien al organismo. Mal humor, irascibilidad, efectivamente. Bien, pues mucho chocolate, que es lo que es como el chocolate es como una droga, es un opiáceo. Realmente lo único que hace es calmarnos la ansiedad que nuestro cerebro está generando. Porque cuando estamos con nuestra mente rumiando con todo este tipo de pensamientos y tenemos estas emociones, pues bueno, el chocolate, la glucosa nos calma, pero es momentáneo. Realmente no nos hace resolver nada, ¿no? Bien, vamos a ver cómo influye nuestra mente. ¿De acuerdo? Decimos algunas de las que yo he puesto y que vosotros habéis puesto también: ansiedad, angustia, depresión. Tengo una pantallita aquí que no me deja verlo todo, voy a ver si lo pongo arriba. Perfecto. Lo voy a quitar un poquito, que nos vea. Ansiedad, angustia, desesperación, rabia, impotencia, miedo, depresión. Todo esto, aunque creáis que no, tiene que ver con nuestro estado mental. Es decir, con cómo mi mente en esos momentos está cogiendo la información que me dan, tanto en la televisión, en las redes sociales, que no quiere decir que no sea real, porque es real todo lo que está pasando. Pero mi mente está todo el rato enganchado en ese tipo de situaciones mentales. No voy a poder con esta situación, la crisis que vendrá no lo voy a poder superar, lo voy a pasar mal, lo que hemos dicho antes, no voy a poder construir ahora nada, ya no vale nada. Una cosa es que esto lo tengamos de vez en cuando, ¿no? Porque somos humanos, al principio todos estamos así en estado de shock. Pero si yo me voy enganchando a estos pensamientos que no son útiles, inmediatamente la emoción va a aparecer. Es así. Lo que pasa es que las emociones aparecen rápido y después el cerebro las pone en marcha. Tiene unos segundos más tarde, pero están ahí en el inconsciente. Con lo cual, pues me voy a bloquear, me voy a relacionar, no voy a ver soluciones, mi visión se corta, se estrecha, me desmotivo. Lógicamente, si yo me quedo ahí, va a ser difícil que yo pueda encontrar características resilientes para enfocarme a salir de esta crisis renovado, a salir de esta crisis con un enfoque nuevo. Con lo cual, lo primero que tengo que cambiar son las emociones y mi manera de pensar. Sigue pasando lento esto. Por lo tanto, este tipo de mente realmente nos destruye. ¿Qué mente nos ayuda? Pues fundamentalmente aquella mente que me mete en la aceptación, en aceptar que, bueno, esto, pues bueno, es una putada realmente lo que nos ha pasado al mundo, es como una guerra, ¿no? Pero ¿por qué hay personas que salen de las guerras? ¿Por qué hay personas que sobreviven en una situación difícil? ¿Qué hacen distinto este tipo de personas? Porque la realidad para todos está igual, ¿no? Está en el mismo sitio. ¿Por qué mi vecino hace cosas diferentes y lo veo sonreír y yo no? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. La aceptación para mí es una de las emociones que nos van a ayudar a esto. Pero para yo estar en la aceptación, pues tengo que también cambiar mis creencias mentales. Tengo que empezar a pensar, pues voy a ver cómo puedo vivir esto de manera diferente, que me ayude a sobrellevarlo. Voy a aceptar lo que me está ocurriendo, aunque sea duro. ¿Qué puedo hacer distinto que esté en mi mano? Yo no puedo cambiar. Hay mucha gente en redes sociales metiéndose con el gobierno o metiéndose con no sé cuántos o con los empresarios. Yo no puedo cambiar lo que no está en mi mano. Bueno, puedo protestar, puedo ir a charlas o puedo alinearme con eso. Eso está muy bien. Yo ahí no ni entro ni salgo.
Pero me refiero que no podemos cambiarlo de fuera, solamente podemos cambiar lo que queremos hacer con nosotros, con qué emociones queremos estar, con lo que me va a ayudar. Quiero estar bien con mi familia, quiero estar feliz. Y para eso hay técnicas, aparte de la construcción de mental, que es observarnos en esas creencias en las que yo me pillo que me hacen estar irascible, o en esas creencias que yo me pillo donde yo me pongo triste y me las tengo que pillar yo, no hay nadie más. Solo yo puedo darme cuenta de lo que observo. Una técnica buena para esto, y que sabéis los que me conocéis que yo desde hace 2 años que la estoy practicando y también lo hacemos en empresas, es la meditación. Yo de verdad me he vuelto fan de esta técnica porque a mí me ha ayudado en estos 2 años con algunas situaciones difíciles que he tenido en ese parar de hacer cosas, reflexionar, ver qué creencias me hacían daño, qué creencias no me eran útiles, con lo cual, bueno, no se iban, pero las llevaba a otro sitio, las dejaba pasar. Y esto me ha permitido concentrarme en lo importante, en cambiar esas emociones. El hacer ejercicio es algo que también podemos hacer. El hacer ejercicio te sube las endorfinas, ¿no? Todo lo que sea que tu cuerpo genere químicamente también sustancias como endorfinas, serotonina, cualquier sustancia positiva, ya nos hace estar también con otro estado mental. O sea, que podemos ayudarnos desde arriba, desde las creencias, manejárnosla, y desde el propio cuerpo haciendo cosas. Y luego también es muy importante reír, la risa, tener sentido del humor. Yo prácticamente en la segunda parte de este confinamiento, y gracias a una amiga mía, y me decía, Eva, ostras, es que la risa es lo que nos va a venir mejor. Y todo eran vídeos de risa, y todo eran vídeos de risa. Y la verdad es que, pues bueno, esto al final, ves como el cuerpo te va cambiando cuando te ríes, ¿no? La famosa risoterapia por algo está, ¿no? Hablar con la gente que quieres. El ser humano somos personas sociales y necesitamos conectarnos con la gente que queremos y manifestar cómo nos sentimos y manifestar amor. Por lo tanto, todo esto es lo que vamos a tener que hacer a pesar de lo que hay fuera, a pesar de lo difícil que va a estar. Yo no veo otro camino. Por lo tanto, estamos hablando de 6 conceptos. Estamos hablando de cambio, impermanencia, salir de la zona de confort, deshacernos de creencias limitantes, desaprender para transformar, tener un nuevo enfoque y reconstruirnos y reinventarnos. Y cuando pongo el cambio y la impermanencia, lo he querido resaltar la impermanencia porque hay algo que los seres humanos nos cuesta mucho creer, y es que realmente nada permanece en el sitio, estamos en constante cambio. La humanidad ha ido pasando de fases en la historia precisamente por eso, porque todo cambia, la naturaleza va cambiando y el hombre va cambiando. Y entonces, en la medida que nosotros tengamos más comprado que mañana no va a ser igual que hoy, ni pasado mañana, estaremos más preparados para salir de esa zona de confort. Porque el problema está que hay personas que se sitúan en que no cambien las cosas, en los apegos, que no quiero perder, es como vivir la pérdida, no quiero perder algo que tenía, esa sensación de apego estática, pero la realidad no es así. Los apegos normalmente nos meten en zona de confort, incluso que no nos gusten, incluso que estemos incómodos, no nos dejan a evolucionar. El cambio es desarrollo, siempre. Yo en mi vida siempre que he hecho cambios, aunque hayan sido dolorosos, ha habido un desarrollo, ha habido una puerta que se ha abierto, casi siempre mejor. Por lo tanto, tenemos que irnos hacia todo este tipo de conceptos. Entonces, yo diría que tenemos que tener actitud, pero sobre todo que tenemos que vivir la actitud. Tenemos que tener esa actitud vital. Por lo tanto, cuando no podemos cambiar la situación externa, el reto es cambiarnos a nosotros mismos. Os voy a contar así muy rápido. Víctor Frankl, no sé si lo conocéis, es autor de La vida en busca de sentido, un vídeo que os recomiendo. Víctor Frankl fue, ya murió, un psiquiatra austriaco que vivió en los campos de concentración nazi cuando el exterminio de los judíos durante 4 años. Y él, lo que él comentaba que le mantenía en pie era tener un propósito. Y ese propósito, por una parte, era poder volver a los suyos, volver a ver a su mujer, pero otro propósito era estudiar los comportamientos de los prisioneros que habían en esos campos de concentración y ir viendo quiénes sobrevivían mejor y quiénes no.
Hombre, si te tocaba en una fila, la fila de la izquierda, donde todos iban a la cámara de gas, evidentemente la suerte estaba echada. Pero incluso ahí decía que había gente que con su creatividad tenía trabas, trucos para no acabar en esa fila. Y luego estaban los que, eh, bueno, tenían palos, no les daban de comer, sabéis, por todas las imágenes, que era gente que lo estuvo pasando muy mal, era un horror. Y él decía que había gente que sobrevivía. Él se dedicó a estudiar esos comportamientos. Y fue cuando escribió este libro que vive y cuenta todas esas vivencias. Y él cuenta que la gente que tiene un propósito, que tenía algo que engancharse a un futuro, a una esperanza, a querer ver a los suyos, esa esperanza o a una fe, los que tenían una fe, fueron los que llevaron mejor, de una manera más positiva, todo ese horror. Con lo cual, tener un propósito es fundamental. Si queremos cambiar nuestro universo, tenemos que cambiar nuestras creencias. Si creo que puedo, lo haré. Y para ello, habéis dicho antes algo vosotros, salir de la zona de confort. Sí, yo creo que esta palabra a muchos de nosotros nos suena, ¿no? La hemos escuchado en muchos sitios. Hay que salir de la zona de confort, tengo que salir de la zona de confort, pero que no se evoca esta imagen. ¿Es fácil salir de la zona de confort? ¿Qué pensáis? Podéis poner cosas en el chat, ¿eh? Está animando mucho que participéis. Pues realmente, como veis, yo quise poner esta imagen porque la zona de confort, como veis, para mí está como dividida, ¿no?, en un hilo donde tenemos la zona oscura, los hombres de negro, que nos tiran con esa tensión emocional negativa hacia atrás, que son estos miedos que habéis comentado, el miedo a fallar, el miedo a fracasar, el miedo a que dirán los demás, el miedo a perder lo que tenía, el miedo a no ser yo mismo cuando hago cambios. Y habrá gente a lo mejor incluso que te reforzarán esos miedos. Pero loca, ¿qué haces? ¿De dónde vas? ¿Pero cómo vas a hacer esto o lo otro, no? Todas esas tensiones emocionales negativas son los hombres de negro. Son los que no nos dejan salir de la zona de confort, incluso aunque estemos mal. Sin embargo, los hombres de blanco serían como la luz, sería hacia donde quiero ir. La tensión creativa, tensión emocional creativa. En la medida que yo vaya hacia esa tensión emocional creativa, voy a poder salir de ahí. Con lo cual necesito creer que voy a ser capaz, aunque me equivoque, aunque haga prueba y error. Al final tenemos que pasar la zona del medio, que es la zona del aprendizaje. Yo os puedo asegurar que pasando miedo, al pasar miedo aprendes. Se nos hace costra, aprendemos y estamos más preparados. Estamos más preparados para tolerar frustraciones. Si nunca nos atrevemos, nunca vamos a tener una frustración. No nos vamos a equivocar y no estaremos preparados para ese tipo de emociones cuando nos vengan dadas. Con lo cual, esa zona de aprendizaje que es la del medio, hay que pasarla, como David Casinos, la parte dura, pero al final, yo por lo menos siempre veo que al final del túnel siempre hay luces y luces mejores. Por lo tanto, como decía Víctor Frankl, que vivió en esos campos de concentración ese horror, él decía, transformar el sufrimiento en amor y en creatividad es una elección consciente. Y yo también lo veo así. El amor, al final, la meta del amor, el amor a los demás, del amor a mí mismo, del amor a mi empresa, del quererme yo, me va a hacer tener esa creatividad y puedo elegir estar ahí o puedo elegir estar sufriendo. Puedo estar sufriendo si quiero y puedo estar creando si quiero. Y ahora os voy a poner un vídeo donde me gustaría que anotarais, ah, las características, vamos a decir, de estos dos personajes que aparecen aquí en el vídeo. El vídeo, bueno, realmente es Woody, ¿no?, de la película Toy Story, y entonces ante una situación donde el niño ya no necesita los juguetes, todos los juguetes se vienen abajo, y entonces se ponen tristes y ven que no van a poder ser usados y que la situación va a cambiar. Y entonces aparece Woody, primero, pues bueno, con mucha empatía y comprendiéndoles, pero empieza a situarse en el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora para transmitir que pueden seguir adelante de otra manera, no de la misma manera que estaban antes, pero pueden ir al desván, y en el desván tienen otros juguetes con los que jugar, y van a estar más recogidos y más calentitos, y van a poder estar ahí para cuando el niño, que es el protagonista también de la película, pueda jugar con ellos, y les levanta la moral. Ese era un poco el vídeo. Entonces, 10 características resilientes que tenemos que tener en cuenta son, primero, situarnos en el presente, en el aquí y el ahora. Esto es fundamental, vivir el presente. Si yo estoy anclada en el pasado,
rumiando situaciones de nostalgia de lo que no voy a tener, o si me enfoco en el futuro, en cosas que se supone que van a pasar, pero a lo mejor no han pasado todavía, en el momento presente voy a sufrir. ¿Y qué necesidad tenemos de estar sufriendo cuando algo no ha llegado? Cuando llegue el momento ya lo abordaremos. Por lo tanto, característica de personas resilientes, vivir el aquí y el ahora. Ser conscientes de sus limitaciones y de sus potencialidades. Las personas resilientes analizan bien las causas. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos resolver? Toman decisiones. Reconocen y expresan sus emociones, sobre todo las que les hacen sufrir. Esto de que la debilidad es compartir cómo estoy de mal o qué día más malo he tenido, bueno, no de forma repetitiva, porque seríamos unos agorinos victimistas, pero cuando realmente es auténtico y de verdad necesitamos la necesidad de compartir, hay que compartirlo con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestro compañero. Esto nos hace ser más fuertes, ser empáticos, ser flexibles a los cambios, tener un prisma de vida positivo. Las personas resilientes generan esperanza. Toleran bien la frustración y la incertidumbre, la creatividad. Son capaces de transformar una situación dolorosa en algo bello y útil. Capacidad de aprender de las situaciones adversas y son tenaces y perseverantes con sus propósitos. Me están diciendo que parece ser que el vídeo está en curso. Pues vamos a ver si lo podemos quitar. ¿Oís el vídeo todos por bajo? ¿Estáis oyendo por los bajos fondos el vídeo? No. Decídmelo para saber No, si no, está o están no. diciendo que no, no se oye. Ah, vale, es que alguien aquí por aquí ha dicho el vídeo está de fondo y entonces, bueno, digo, pues voy a ver. Vale, pues entonces volvamos a la presentación. Esto Lo del único que sí, directo. perdona, Eva, hay gente, hay personas que por favor tenéis la cámara conectada, apagarla. Me ha parecido ver dos personas, ¿no? Sí, Apagarla, por favor. es que ralentiza la Claro. presentación, igual el vídeo también, no sé si habrá sido por eso. No, hay Bueno, mucha pues gente, pero entonces, muy bien. Entonces, bueno, esas son las 10 características resilientes que hemos puesto. ¿Alguien me podría decir alguna más que no esté aquí contenida? ¿Alguien me podría decir alguna característica resiliente distinta a las que hemos puesto aquí? Bueno, pues parece que nadie, parece que está muy claro, ¿no? Y que todas esas están contenidas aquí. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, sabemos que una organización son personas organizándose, por lo tanto las personas tienen que ser resilientes o intentar ser la mayoría resilientes. ¿Cómo lo traducimos esto en una organización? ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo primero es que, bueno, quienes tienen más responsabilidad, que son esos líderes, esos jefes de equipo, esas personas que tienen más responsabilidad, van a tener que dar ejemplo, efectivamente. Vamos a tener que dar ejemplo con esa resiliencia. Si yo, que soy la persona en la que se inspiran los demás o en las que las personas se fijan en mí, pues estoy todo el día diciendo qué mal nos va a ir, esto del teletrabajo, pues oye, qué coñazo, porque esto de estar en casa con los niños, o a mí no me va a volver a apetecer a trabajar. Si eso ya lo escuchamos de nuestros jefes de equipo y escuchamos victimismos, pues lógicamente no vamos a ayudar. Por lo tanto, el ejemplo de las personas que están liderando equipos va a ser muy importante. ¿Cómo podemos hacer para transformar estructuras, procesos y culturas que hasta hoy han sido estáticos? ¿Cómo lo vamos a poder hacer esto? Porque hasta ahora vivimos en la mayoría de organizaciones, quitando las grandes, o al menos en las que yo me he movido, con procesos todavía muy estáticos, con jerarquías, donde el que estaba arriba dice la estrategia, dice los objetivos y los demás obedecen, compartan o no. Como mucho van a las reuniones y a lo mejor dicen que sí, pero cuando luego salen hacen otra cosa, porque realmente eran procesos con estructuras y procesos muy estáticos. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que promover una cultura con niveles de conciencia superiores. Tenemos que sentarnos con la gente para generar un propósito compartido. Tenemos que salir todos juntos de ello. Tenemos que pedir opinión al equipo de si este propósito todos lo compartimos. Por lo tanto, tenemos que ir a este tipo de empresas, de organizaciones, de equipos. Empresas que tienen proactividad y conciencia colectiva, y que tienen iniciativa, que ponemos a la gente a tomar decisiones. Dejémosle que se equivoquen.
bueno, con cierto control, pero con cierta revisión. Pero dejemos que la gente sea proactiva, contemos con las mentes de las personas. Organizaciones que aprenden, que son creativas. Creemos entornos saludables que generen bienestar. Por ejemplo, yo me he encontrado cada vez más empresas, ya no solo grandes, que son las que tienen a veces más recursos y pueden hacer todo esto, que tienen a nivel de bienestar, pues bueno, algunas tienen programas de mindfulness, otras tienen programas de pilates para que la gente, bueno, tenga ese bienestar de salud. Hay otras que mandan a, bueno, de vez en cuando a un nutricionista para que les enseñe a comer. Conozco una que hasta tuvo un masajista que se les llenaba, que iba 2 días a la semana. Es decir, todo lo que genere bienestar en una organización a nivel de cuerpo y a nivel mental con la comunicación, las personas cuando se sienten mejor quieren trabajar en estas organizaciones. Las organizaciones tienen que escuchar a la gente y generar un propósito compartido para poder ser innovadoras. Y son organizaciones que miran al futuro. Os voy a contar un caso que a mí me impactó mucho en este libro que os he comentado, que os recomiendo, Fuentes de la Organización de la Luz. Habla de un caso de una empresa francesa, la empresa Fabi, que es una empresa, inicialmente era una empresa familiar, ¿vale? En los 80. Esta empresa se dedicaba al sector de automoción, a hacer, bueno, materiales para otros clientes, Seat, Volkswagen, Ford, y hacían los componentes para la caja de cambio. Entonces, esta empresa, que estaba en el norte de Francia, en una zona bastante despoblada, llegó un nuevo CEO y entonces quiso compartir cuál era el propósito que toda la gente que estaba trabajando allí quería. ¿Hacia dónde querían que fuera esta empresa? ¿Por qué trabajaban allí? Entonces estuvo durante 3 meses reuniéndose con todos, no solamente directivos, mandos intermedios, sino con operarios, con todo el mundo, con reuniones personalizadas de 20 en 20 personas, con una lista de propósitos para ver dónde la gente se sentía más unida. Y al final, ¿sabéis lo que salió? Esa empresa salieron 2 propósitos. Uno, primer propósito, dar trabajo a la gente de esa zona rural, contribuir a ello. Y dos, hacer felices a los clientes. Y con ese propósito empezaron a transformar la organización en una organización más grande. Y con ese propósito, el primer año pasó una cosa curiosa. Y es que cuando llegaron las Navidades, ellos, claro, como la cadena de producción, lo que hacían era meter todas esas horquillas para cajas de cambio, las cerraban y esto iba luego a la otra cadena de producción de cualquiera de sus clientes. Con los sobrantes de bronce empezaron a hacer renos, empezaron a hacer Santa Claus por iniciativa propia de los operarios, sin que nadie les dijera nada. Eran organizaciones, decimos, proactivas, con esa conciencia colectiva, donde a la gente se le deja que tenga iniciativas e ideas maravillosas. Y entonces, ¿esto qué ocurrió? Pues que cuando llegaron los clientes y empezaron a abrir los operarios esas cajas, les dieron las navidades más maravillosas de su vida y fidelizaron a muchos clientes. Por lo tanto, tenemos que tener organizaciones con alma, que escuchemos a la gente, que generemos ese compromiso, que nos fiemos de ellos y para eso tenemos que dar ejemplo. Con eso ganaremos también en flexibilidad y seremos más ágiles. Los que habéis visto esta película En busca de la felicidad, también vemos cómo el protagonista tiene que pasar por muchas calamidades hasta conseguir. Y lo que a mí me encanta de esta película es la frase final que le dice a su hijo, ¿no? Cuando le dice a su hijo, no dejes que nadie te quite un sueño, no dejes que nadie te diga que no puedes lograr algo, ni siquiera yo. Ese era un poco el contenido de esa frase. Con lo cual, lo que nos decía nuestro querido premio Nobel, Ramón y Cajal, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y luego, mi gran maestro, me lo he leído muchísimas veces, que no existe el enseñar, sino solo el aprender. Realmente tenemos que tener la capacidad de aprender, no tanto de que nos enseñen, sino de querer nosotros aprender. Así que muchísimas gracias, espero que os haya sido útil. Y bueno, estoy ahora abierta a que me comentéis pues, cosas que os estén pasando en las empresas, preguntas, que os pueda dar consejos de forma práctica. Vamos, Eva, me he quedado embelesada. Mira, por aquí me dice alguien, estaba leyendo que decía alguien por aquí, a ver, como responsables de equipo, ¿hay algo que podamos hacer? Pues yo creo que sí, yo creo que tenemos que ser personas humanas, tenemos que sentarnos con el equipo, tenemos que decir la realidad de lo que está pasando, o sea, no podemos obviar la información, la verdad es esta, la verdad viene dura, la verdad la vamos a sufrir, pero entre todos vamos a sacarlo adelante. El ejemplo lo tenemos con los sanitarios.
¿qué ha pasado con los sanitarios en este país? Gente mileurista, gente que cobra poquísimo, gente que incluso son a veces hasta poco valorados en sus organizaciones y son los primeros que se han puesto a pelear con el COVID. El otro día, en un hospital de aquí de Valencia, nos decía su director de recursos humanos, he tenido cirujanos que cobran un pastizal por hora haciendo guardias, creyendo estar en primera línea. Gente con 55 años que a pesar de la edad quería estar. Entonces, ¿por qué querían estar? Porque tenían un propósito. Entonces tenemos que sentarnos con los equipos y decir, ¿cuál es nuestro propósito, chicos? ¿Por qué hacemos este producto? ¿Para qué? Tenemos que pensar en la sociedad y entre todos tenemos que estar unidos. ¿Que habrá gente que se quedará por el camino? Pues sí, a lo mejor habrá gente que se queda por el camino. Igual hay gente que se queda en los ERTE y no vuelve. Y entonces nos conectaremos con esa empatía. Y yo, una de las cosas que haría con esta gente, que al final a lo mejor lamentablemente hay que despedir, es no perder el hilo con ellos, tener un grupo de chat con ellos y que de alguna forma les estemos animando, les estemos compartiendo situaciones con ellos. Tenemos que ser todo sociedad, no podemos ser todo productividad, todo números, todo economía. Sí, la economía está ahí, pero tenemos que ser seres humanos ante todo. Ese es el consejo a los que me habéis comentado qué hacemos con los equipos. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo te pregunto, Eva, ¿qué podemos hacer cuando estamos rodeados de personas que no son resilientes y que nos transmiten ese mal rollo, que no tienen esa energía de que aunque nosotros lo veamos positivo y va, venga, sigue, y hoy hace un mal día? No, que va, pues hoy hace un mal día, no, no hace mal día, hace el día de estarte en casa con sofá y manta, no sé, darle la vuelta. ¿Qué hacemos con esas personas que no nos transmiten o que así son muy negados o para no dejar pasar ese Vale. buen rollo? A ver, yo ahí propongo dos estrategias, ¿vale? Yo por mi condición, que yo sí que tengo un propósito, que siempre es ayudar a los demás, a mí siempre me sale primero la primera, la buena, la de intentar ayudar, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo que hay que intentar primero ayudar, hacerle consciente a esta persona, pues de que el estar así, pues, ¿cómo le hace estar, no? ¿Cómo te hace estar? O sea, tú estás aquí ahora mismo haciéndote la víctima, estás aquí negada, estás quejándote, estás poniendo la culpa en los demás, pero tú ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo duermes? ¿Cómo estás con tus compañeros? Esto le explicaría lo que es la resiliencia y de cómo esa resiliencia le puede hacer ser más feliz y Claro. además salir renovado, con nuevas habilidades, nuevas capacidades. Esto es lo primero que haría. Ujú. Pero bueno, si no la convenzo y si el otro no quiere, evidentemente, pues a partir de ahí el consejo es pues encerrarlas en un cuarto. Es Ya, decir, Mar nos dice en el chat, ay, las personas tóxicas hay que huir. Pero bueno, antes de efectivamente, huir habrá que intentar, claro, como tú dices, Eva, yo soy partidaria de la de ayuda. intentar. Yo creo que hay personas que a veces están sumidas por sus circunstancias personales o su temperamento o por cosas que han vivido de la infancia. Cuando os decía antes lo de las creencias, a ver, es súper importante. La clave está en las creencias, ¿eh? Yo he tenido mucha gente a veces en procesos de coaching que a lo mejor, habiendo trabajado mucha formación, no, bueno, no acababan de salir y cuando nos hemos ido a procesos de su infancia, heridas que se habían quedado dentro y que no habían sacado y que las tenían inconscientes, era lo que les hacían reaccionar de forma irascible contra los demás. Entonces, hay veces que las personas están así porque tienen heridas no resueltas. Ujú. Entonces, por eso, a veces, haciendo consciente a la gente y dando amor, recibes amor. Pero si esto no sucede, al cuarto, al último sitio de la fábrica, y si son amigos, yo he tenido situaciones de amigos tóxicos, oye, y no pasa nada, los he bloqueado, he sido más feliz. Yo no quiero agoreros en mi vida, las emociones se contagian. Y si tú te estás 3 horas hablando Sí, con alguien que te está poniendo la cabeza como un bombo, al final acabas irascible y encima peor. O sea que primero ayudar y si no, fuera de la ya, vida. Y, lógico, y- y el lógico. otro día, el otro día en una charla, y también oí que hacían una pregunta en otra charla que estuve, que aunque no la habéis hecho aquí, preguntaba uno, oye, ¿y si el que no es resiliente es el jefe? ¡Ay, qué hacemos! Si el que no es resiliente es el jefe, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo un poco lo mismo. Yo siempre opto primero por la comunicación, sentarme con ese jefe, decirle cómo me siento con él o con ella, decirle lo que necesito de esta persona, que esté en otra actitud, porque si no me contagia, etc, etc. Pero si no lo consigo,
Pues la resiliencia está en aprender a sobrellevar eso yo mentalmente. Tengamos en nuestra mente a Viktor Frankl, o sea, sobrevivió al horror, a la muerte, a ser apaleados. ¿No vamos a poder nosotros sobrevivir, tener a un jefe o una jefa que pasa de todo? Pues sí, eso es la resiliencia, ser capaz de esas situaciones difíciles sobrellevarlas, y eso me va a hacer más fuerte. Y cuando vea el momento oportuno y pueda, pues a lo mejor salir de la zona de confort y buscarme otro trabajo o otra cosa hacer en la vida que me haga más feliz. Claro. Hay una cosa que ha dicho una persona que me haya gustado mucho y la voy a resaltar, no me acuerdo el nombre de quién la ha dicho, pero hay una persona que ha dicho, lo del propósito es la gasolina para tener estrategia. Lo comparto totalmente. El propósito es la gasolina, diría yo, para tener energía y fuerza para salir adelante y construir una estrategia. Así que, Mucho. fenomenal. Mira, Y, Mar nos pregunta, ¿alguna estrategia para llevar al jefe o jefa taxista a tu conferencia de resiliencia? ¿alguna, cómo que no he ¿Alguna escuchado? estrategia para llevar al jefe o jefa a que asista a tu conferencia de resiliencia? Para que el jefe te escuche. Bueno, hombre, a ver, yo os decía que Viktor Frankl cuenta en su libro que los que no querían estar en la fila de la izquierda, que es la que te llevaba a la cámara de gas, pues bueno, tenían sus truquitos para sobrevivir, ¿no? Pues también ahí pueden haber truquitos creativos. A lo mejor lo engañamos un poco y decimos, oye, mira, he estado en una conferencia que te va a dar las claves pues para ser más rico. O, o si vienes conmigo a la conferencia, pues no sé, te voy a dar a cambio tanto. Engañarlo un poquito y luego una vez ya está ahí, pues ya no tiene más remedio que escucharlo. Claro. Bueno, pues una cuestión ya para Vale, finalizar es que vale. están preguntando Mientras, por aquí si, es que están preguntando si vamos a colgar la charla. Entonces, deciros sí que alguno os lo he comentado y lo hemos comentado al principio, que la charla va a estar colgada, alojada en la página web de AECTA, www.aecta.org, en el apartado de eventos, pondrá webinar. bueno, yo os Bueno, dejaría con una pregunta así para que penséis, y esa pregunta sería, se me ve, ¿no? sí, sí, se te ve perfectamente. Que cada uno de vosotros os preguntéis, primero, qué vais a hacer a partir de hoy mismo para ser más resilientes y sobre todo, en qué foco, o sea, en qué os vais a enfocar. Poneros un foco, con 2 o 3 objetivos, un foco y, bueno, la perseverancia lleva al éxito, dice por aquí Nuria, Sí, Nuria dice. efectivamente. Ah, aunque te caigas, levantarte. De hecho, los grandes deportistas, ¿por qué llegan a la élite? Porque se levantan. Un ejemplo lo tenemos en Nadal, ¿no? Cómo se le cae, ha tenido miles de operaciones, lo ha pasado fatal, cualquier otro se habría retirado. Y él se levanta y sigue ganando campeonatos. Es muy importante tener un foco, un propósito y perseverancia. Y no criticarnos si no nos salen las cosas bien. A ver, yo tenía mucho miedo, os lo confieso, al webinar de hoy, porque tuvimos problemas técnicos la semana pasada, pero yo seguía creyendo que los vídeos había que ponerlos. Y bueno, pues habré cometido algún error, aprenderemos, habrá aprendizaje, pero bueno, me encuentro ya más segura, ¿no? Para seguir poniendo vídeos en la próxima y sobre todo tener una plataforma más potente. Al final hay que creer en uno mismo y con energía y de no tener miedo a que la crítica, siempre que sea constructiva. Así que esa pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para ser más resilientes? Y nada, quien quiera ponerse, habéis visto al final un poco mi email en contacto y tenéis algunas preguntas en privado, os puedo dar consejos sin ningún problema y contestar a todas las preguntas que queráis. Pues nada, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Eva, por esa Gracias a resiliencia ti. tuya. Todo saldría bien y ha salido muy bien, ¿vale? Bueno, Como sí, dice Lorelis por ahí, saldremos de saldremos, esta. sí, sí, por supuesto, saldremos. Esa es nuestra gran meta. Pues nada, muchísimas gracias a todos por Adiós participar a y lo todos. dicho, Eva, mil Gracias. millones de gracias. Os Hasta quiero. siempre, hasta Gracias. luego. Chao.